Muy buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este auditorio 8 de marzo de la Escuela Nacional de Trabajo Social para esta quinta sesión del ciclo de conferencias Dr. Rodolfo Stabenheim. Esperamos que el tema de hoy sea de su interés y por supuesto nos genere muchas dudas al respecto para poder continuar con la revisión de este tema. Voy a dejar en uso de la voz al doctor Pedro Isnardo de la Cruz para que él nos haga favor de moderar esta mesa. Bueno. Muchas gracias, maestro Fernández. En principio, la Escuela Nacional de Trabajo Social, con la venia de la maestra doctora Leticia Cano y por mi conducto como coordinador de investigación, es un honor mediar esta mesa de trabajo que planificamos en el marco de este seminario CNDH-ENS Rodolfo Stabenheim, y me da mucho gusto poderles presentar a ustedes en principio a el maestro Joaquín Cortés. Muchas gracias por su presencia y compañía, que ofrecemos un aplauso, por favor. Y a su vez presentar a el maestro en Estudios Políticos y Sociales, doctor en Ciencias y Políticas y Sociales por la Iberoamericana, profesor de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, al doctor José Gerardo Ayala, a quien también les pido que demos un aplauso y le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Pues vamos a iniciar nuestra mesa pues, de reflexión, de comentarios. La propuesta que traigo pues, es reflexionar sobre el trabajo infantil desde el enfoque de derechos. Todos esos puntos que nos plantea este modo de ver que nos plantea todo el conjunto de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sobre esta situación del trabajo infantil. Pues de entrada pues es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo porque hay varios factores, hay varios elementos que están pues integrados en esta situación llamada trabajo infantil. Una perspectiva cultural, una situación de pobreza, una situación económica, todas estas condiciones de pobreza, situaciones de exclusión social. Si vemos en la siguiente lámina, tan solo con este puro dato del Coneval sobre la situación de la niñez, esta línea negra que está por arriba del cuadro anaranjado, pues es la línea de bienestar, nos dice el Coneval. De allí hacia abajo está toda la población en pobreza, los mexicanos en pobreza. Tienen alguna carencia social, de 1 a 6 carencias sociales nos dice el Coneval, y con un ingreso de 2.500 hacia abajo en el sector urbano y de 1.600 hacia abajo en el sector rural. Y el cuadro rojo pues son los mexicanos que se encuentran en pobreza extrema. Todo este total de mexicanos en pobreza pues son 55.3 millones de mexicanos, son 46.2% de la población. ¿Sí? Y todo este sector, la mitad son niños, niñas y adolescentes. Estos 55.3 millones, la mitad, cerca de la mitad, son menores de 18 años. Entonces, el rostro de la pobreza en México tiene un rostro de niñez, ¿no? De niño, niña, de adolescente. Y un poquito más de este sector, un poquito más del 50% son niñas. Es un rostro femenino de niña que tiene la pobreza en México. Ese es un dato que tiene que ver con el trabajo infantil. Ahorita lo vamos a ir comentando, alimentando más esta situación que tiene que ver con el trabajo infantil, ¿no? Y pues este es nuestro referente para ubicar los datos de la realidad, ¿no? El módulo de
de trabajo infantil que se creó, que el INEGI está registrando. Solo algunos datos. Este informe pues es muy interesante. Si lo analizamos da para muchas reflexiones, para muchos comentarios. Solo quiero ubicarme en algunos para poder ubicar la perspectiva de derechos humanos en este tema del trabajo infantil, ¿no? Entonces, algunos datos que rescato del módulo de trabajo infantil. Primero, la definición, ¿sí? ¿Qué es trabajo infantil? ¿Por qué esta preocupación porque los niños no trabajen? Entonces, tiene que ver con la población de 5 a 15 años en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Entonces, eso es lo que se ubica como trabajo infantil. ¿Sí? Es población de 5 a 17 años que está en actividades no permitidas, ¿sí? O en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Entonces, no es que estén ocupados, el problema no es que estén ocupados. El asunto no es que estén en actividades económicas, sino que están en actividades económicas no permitidas y en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, ¿no? Eso es lo que se define como trabajo infantil. ¿Qué son ocupación no permitida? La ocupación no permitida tiene que ver con la población igual de 5 a 15 años que realiza actividades económicas que no están permitidas por la ley, ¿sí? El artículo 123 constitucional lo expresa. Ponen en riesgo su salud, ¿sí? Hay una lista de qué actividades no pueden estar niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la minería está prohibido igual por ley, o afectan su desarrollo físico y mental. Pues ahí están actividades económicas que no permitidas para niños, niñas y adolescentes. Y luego, ¿a qué se refiere quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas? Población de 5 a 15 años en actividades de producción de bienes y servicios para el consumo de los miembros del hogar que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, es decir, se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados. Esta es la definición de actividades domésticas en condiciones no adecuadas. Entonces, eso es lo que se estaría prohibiendo. Entonces, cuando se habla de trabajo infantil, yo les digo, comúnmente asociamos a que toda actividad económica es a donde hay que rescatar a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Menores de 18 años. Y no, ese no es el punto, sino que se encuentren en estas actividades no permitidas o en condiciones no adecuadas. Bueno, eso como definición. Y fíjense el dato, los medios de comunicación, si leemos a los periódicos, dicen otras cosas, ¿no? Nos ponen en que son 2.5 millones de niños, pero ya el dato propio que ha contabilizado el INEGI nos dice que son 3.2 millones. Y ahorita lo voy comentando. Entonces, el dato es que de 5 a 15 años ascendió de 29.3 millones, en general, ¿no? Es el círculo verde. Círculo verde es el total de menores de 18 años. Población menor de 18 años son 29.3 millones. Casi 30 millones de niños, niñas y adolescentes. De los cuales 3.2 millones realizaron trabajo infantil. ¿Sí? Entonces, cuando aquí el INEGI ya está utilizando el concepto de trabajo infantil, ya es retomando la definición que dio al inicio. ¿Sí? Actividades económicas prohibidas y actividades domésticas en riesgo. Pues son 3.2 millones. Son esta parte del pastel con un verde más fuerte, que son el 11%. Pues el 11% son los que ubicaríamos como trabajo infantil. Y de este 11%, el 6.4% son en solo ocupación no permitida y 4% a quehaceres domésticos no adecuados. Y el 0.7% está en las dos partes, tanto en ocupación no permitida como en quehaceres domésticos no adecuados. Entonces, estamos hablando de 3.2 millones de niños que se encuentran en esta situación de trabajo infantil.
Pasamos otro, por favor. Luego lo que nos dice el INEGI, por sexo, el trabajo infantil disminuyó de 12.4% a 11% entre 2015 y 2017. El comportamiento según sexo reportó una disminución en el trabajo infantil en niños al pasar del 15% al 13.6%, lo mismo que el trabajo infantil en niñas del 9.6 a 8.4%. Entonces estamos ubicando que en esta comparación 2015-2017 hay una reducción. Vemos la constante que es en esta situación de trabajo infantil se encuentran más los niños varones que en las niñas, pero ahí es el dato de la reducción. Los estados, el estado que se encuentra en primer lugar con una mayor tasa de trabajo infantil, pues está ubicado Nayarit, y Querétaro estaría ubicado como el estado que tiene la menor tasa de trabajo infantil. El promedio nacional es con verde bandera, que está en 11%, y de ahí para arriba pues todos los estados que están en una situación pues mayor a la media nacional, ¿no? Como para que ubiquemos ahí el récord de cómo se encuentran los estados de la República. Que la proyección sigue funcionando. Si se fijan, la Ciudad de México está en segundo lugar, ¿no? Después de Querétaro, con una tasa del 5.4, Baja California. Hay los estados que los encontramos arriba, donde se fijan, tienen que ver, es muy general, ¿no? Tanto los estados del norte como pues está Tabasco también, ¿no? Es una diversidad, pero más para que ubiquemos los estados que están con mayor tasa. Y luego cruza información del INEGI con la niñez ocupada, ¿sí? Entonces, puro dato, ya decíamos, población de 5 a 15 años son 29 millones, ¿no? 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes. De estos, la población ocupada es el 7.9% y el 92.1% es la no ocupada. De la ocupada son 2.312.414 niños y adolescentes, y de esta ocupada, ¿sí?, la que está en ocupación no permitida son 2 millones, ¿sí?, pero solo de la ocupada, ¿sí? Si regresamos por ejemplo al pastel, más para regresar por favor, estaríamos hablando de esta barra anaranjada, creo que estaba, color carne, ¿no?, arriba, ocupación no permitida. Estamos hablando nada más de ese sector, que están dejando fuera el otro sector, y por eso se ubica en 2 millones y cachito, 1.2 millones, ¿no? Ocupación debajo de la edad mínima, o sea, una de las características de la ocupación no permitida es porque no tienen la edad mínima para estar en esas actividades. Se refiere al 38.7%, y ocupación peligrosa es el 61%, ¿no? Más de un millón de niños. Entonces, esas son como las situaciones de lo que está pasando con trabajo infantil. En actividades no permitidas, los sectores, este es un dato interesante. ¿En qué sectores está el trabajo infantil? En primer lugar es en el sector agropecuario. Por ejemplo, aumentó del 2015 al 2017, pasó del 29, casi 30% al 34%. En segundo lugar están servicios, comercio, industria manufacturera, extractiva, electricidad, gas y agua, construcción y no especificado, ¿no? Entonces, este es un dato para que ahorita que lo crucemos con la política pública que hay respecto al trabajo infantil, pues resulta que se está tirando la pelota para otro lugar. La otra, por favor. Bueno, y entonces aquí ya pues viene la reflexión. Digo, hay mucha más información, ¿no? Hay mucha información que podríamos estar rescatando, pero no nos va a dar la vida o el momento para reflexionar. Por ejemplo, un dato que también llama la atención es el que hay una correlación con la edad, los años escolares de los padres, ¿sí?
a menor escolaridad de los padres es donde hay más frecuencia de trabajo infantil. En las familias de familia nuclear es donde más se da la incidencia de trabajo infantil, que pensaríamos que tal vez se da en familias monoparentales, y no, se da más en familia nuclear. Pues damos como datos. Y nos queda claro, ¿no? Desde esa definición nos queda claro que la niñez no tiene que estar trabajando, no tiene que estar en estas situaciones de riesgo, de peligro, que pone en peligro su integridad física, su integridad moral, intelectual, horas excesivas. Sí, ahí estamos de acuerdo. Sí hay que evitar todo esto. Pero lo que les comentaba al inicio, está cruzado también un elemento cultural. Hay un debate bien interesante sobre esta cuestión de la visión de derechos humanos. Tiene que ver con la visión occidental. Es Occidente donde se crea toda esta cosmovisión y visión de los derechos humanos, a diferencia de visiones orientales, si lo ubicamos, o con pueblos originarios también. Hay una reflexión diferente a todo este discurso de los derechos humanos. Y desde esta visión de los derechos humanos se dice: los niños no tienen que estar trabajando, tienen que estar en la escuela, tienen que estar jugando. Esa es nuestra visión, ese es nuestro discurso. Pero ya cuando lo bajamos a la realidad, y por ejemplo si lo ubicamos en la realidad mexicana tan compleja, y si le metemos este dato de la pobreza que les comentaba al inicio, pues la situación es diferente, ¿no? Hay una experiencia muy interesante de adolescentes en Perú, los NATS, Niños y Adolescentes Trabajadores. Es una asociación de adolescentes y de niños que han estado peleando por su derecho al trabajo, ¿no? Y el argumento de ellos es que lo necesitamos para sobrevivir. Y el punto no es que nos prohíban el trabajo, más bien cuídenos de quienes nos contratan. Si quieren ver por nuestros derechos, cuiden de que quien nos está contratando nos contrate en condiciones dignas, más que prohibirnos el trabajo, más que prohibirnos el acceso a este ingreso. Es un debate. Entonces, en las condiciones en las que estamos en México, por estas condiciones de pobreza, podríamos entenderlo. Y no sé si han visto el documental de Los Herederos. ¿Nadie aquí en la sala? Sí. Es un documental muy provocador, muy interesante, porque muestra varios ejemplos de niños mexicanos en su vida cotidiana. Entonces, casi todos son en zonas rurales. Cómo participan en las actividades domésticas, cómo van por la leña, por el agua, alimentar a los animales. Algunos se dedican a actividades laborales como estar haciendo adobes. Y es polémico porque si nos quedamos solo con esa imagen, parecería que es una situación de explotación en la que viven los niños en zonas rurales. La pobreza los condenaría a esa situación de explotación. Pero, por ejemplo, esto debatido con mis alumnos de Puebla, de Oaxaca, ha sido bien interesante, porque ellos dicen, pues no, es que es una forma de cómo nos vamos integrando a las actividades domésticas. Es una forma de cómo los niños aportan también al bienestar de la familia. ¿Sí? Nosotros no lo vemos como algo malo, como una forma de explotación, es una actividad normal de cómo se integran a la familia. Aquí en las zonas urbanas estamos como muy acostumbrados a querer ver a los niños en una burbuja, ¿no? a que no se integren, a que no participen de las actividades domésticas, ¿no? Y pues el asunto es que pues, nos vamos educando, nos vamos formando en la responsabilidad, en la forma en cómo nos vamos integrando a las actividades domésticas. Es un debate, ¿no? Digo, a ver qué dicen también ustedes, ¿sí? Pero está de por medio esta situación, ¿no? Es decir, esta visión cultural que los derechos humanos es desde esta visión occidental, y está el punto de realidad mexicana de pobreza, donde la mitad de
la población mexicana que está en pobreza son niños, niñas y adolescentes, son menores de 18 años. Entonces, ¿cómo le hacemos para mejorar sus condiciones de vida? Pasamos la otra, por favor. Entonces, bueno, como les decía, pues con esta generación, con esta confusión de que los niños no tienen que estar trabajando, sino que tienen que estar en la escuela, pues entonces se generaliza, ¿no? Que toda actividad económica en la que estén los niños, pues hay que rescatarlos, hay que sacarlos de ahí y hay que prohibir el trabajo infantil, ¿no? Pero hay una mala concepción ahí. Y entonces, si ubicamos el enfoque de derechos, un primer dato pues, es recordar esto, ¿no? Las obligaciones que tiene todo Estado frente a los derechos humanos, ¿no? Y en el caso mexicano, de 300 instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano ha ratificado 170 más o menos, ¿no? 170 instrumentos de derechos humanos que el Estado mexicano tiene, entonces que le obliga al Estado mexicano cumplir con todo ese catálogo de instrumentos internacionales. Entonces, frente a estos instrumentos internacionales, las obligaciones que tiene el Estado mexicano es de garantizar, respetar, proteger y promover derechos humanos, y cuando haya violación a derechos humanos, la obligación de reparar el daño y de dar garantías de no repetición. Son obligaciones del Estado mexicano frente a los derechos humanos, ¿no? Garantizar, bueno, pues tiene que ver con las condiciones para que el derecho se haga real, para que esos derechos humanos sean efectivos. Entonces el Estado tiene que poner condiciones, mediaciones para que se hagan realidad esos derechos humanos. El asunto de respetar que el mismo Estado no esté violando, ¿no? Que su misma actuación no esté generando situaciones de violación a derechos humanos. A eso se refiere respetar, ¿no? Que se autolimite, que se ponga estos mecanismos para que no esté violando derechos humanos. Proteger se refiere a esta cuestión de evitar que terceros violen derechos humanos, ¿no? Que por aquí podría caber, bueno, no solo en proteger, sino en las 4 obligaciones están los derechos de los niños. Y promover tiene que ver con difundir y ampliar la lista de derechos humanos, ¿no? En esta lógica progresiva, ir ampliando cada vez más este stock, este catálogo de derechos humanos, ¿no? Pues si esto lo pasamos al asunto de los derechos humanos de los niños, estamos diciendo lo mismo. Garantizar, pues se refiere a hacer efectivos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Respetar, que el mismo Estado respeta, pues se pone condiciones para no violar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Proteger, que pone condiciones para que terceros estén violando los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y promover, pues esta cuestión, ¿no? De difundir y ampliar la lista de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también, en casos de violación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues el Estado mexicano está obligado a reparar el daño que haya vivido niños, niñas y adolescentes que fueron violados sus derechos, y dar garantías de no repetición, que no se vuelvan a repetir estas violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. El asunto de los principios, ¿no? Los principios también son importantes desde el enfoque de derechos. No solo es el stock, la lista de derechos humanos de niños y adolescentes, están las obligaciones y también los principios. Son los 4 principios: interés superior del niño, la no discriminación, ser escuchado y su participación, derecho a la vida y a la supervivencia. El interés superior del niño es un principio tan manoseado, se habla mucho de él, pero se ha entendido poco. Dentro de lo que entendemos por enfoque de derechos, pues también implica los estándares internacionales y los principios internacionales en derechos humanos, en este caso concreto derechos humanos de niños y adolescentes. Y por ejemplo, las observaciones generales que hace el Comité de los Derechos del Niño también son obligación para el Estado mexicano. Hasta ahorita lleva 23 observaciones generales el Comité de los Derechos del Niño. En la observación número 14 dice, explica cómo se debe entender el interés superior del niño. Y dice el comité, a ver, para que evitemos el tipo de confusiones y que los adultos apelen a su propio interés
justificando el interés superior del niño, o que el adulto diga que es el que va a poner el contenido del interés de los niños, no que el adulto diga yo sé cuál es el interés superior del niño. Dice, a ver, evitémonos eso, porque es una manipulación, es una confusión. Y de forma así como muy sencilla, no profundizo mucho en esto, pero el interés superior del niño, pasamos a la otra, perdón. Entonces, de forma positiva, se refiere a que toda acción o toda decisión de la autoridad debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos de niños y adolescentes. Toda decisión de la autoridad, tanto pública como social, si pensamos por ejemplo en tutores, ¿sí? Acciones que tienen que estar pensando siempre en el ejercicio real de derechos humanos, ¿sí? O en sentido negativo, evitar que toda acción o decisión de autoridad esté violando derechos humanos. El interés superior del niño tiene que ver con esto: garantizar o evitar que se estén violando derechos humanos del niño. Entonces, una decisión de un adulto que diga yo sé cuál es el interés superior del niño, que viole derechos, como el caso de Tom, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de sentencias penales, cuando no se considera interés superior del niño, ubico un caso así muy rapidísimo, los papás son detenidos por robo, el juez le toca juzgar, y entonces como los papás estuvieron involucrados en el robo, los dos a la cárcel y dejan en desamparo total a niños. Ahí no se está incluyendo el interés superior del niño, ¿sí? Ahí el juez tiene que reflexionar de otra forma para dar la sentencia, ¿sí? En consideración del interés superior del niño, que es mejor dejarlos solos, sin padres, o con la madre o con el padre, según el tipo de delito. Entonces, los principios tienen que ser orientadores para la toma de decisiones. Y entonces, en este caso, respecto al trabajo infantil, si lo vemos desde esta consideración del interés superior del niño, y desde los principios, pues no hay que verlos de forma aislada. El trabajo infantil, rescatarlos de actividades no propias de su edad, o de no permitidas, o de actividades del hogar que los ponen en riesgo, no solo es la prohibición, sino pensar en toda la lógica de derechos. Ok, ya no va a trabajar en minas, y luego, ok, ya se reformó la ley y ya está penalizado aquellos contratistas o patrones que estén contratando a niños. Ok, ya está penalizado. ¿Y luego qué haces con ese niño? ¿Lo sumamos más a este sector de la población que se encuentra en la miseria? Pues el enfoque de derechos nos está implicando, a ver, hay que ver la lógica de derechos, ¿no? La secuencia de derechos, no verlo de forma aislada, ¿no? Y una pregunta básica, ¿no? Desde el enfoque de derechos es generar agencia, empoderamiento del ser humano que está ejerciendo derechos humanos, ¿no? En este caso concreto de niños y adolescentes, generar agencia, que se vuelvan sujetos. Y una cuestión básica es preguntarles. ¿Se les ha preguntado a niños y adolescentes respecto al trabajo? Solo se les está viendo como objetos de protección, de tutela, y entonces sí, aislarlos. Pero no se les pregunta qué quieren. En esta actividad del trabajo, si está generando un ingreso, un dato que daba el módulo de trabajo infantil es que la mayor proporción decía que el dinero lo utilizaba para sus necesidades personales, o sea, ni siquiera para la familia. Era más o menos como el 40%. En segundo lugar está para la escuela, y ya después para aportar a la familia. O sea, la mayor proporción del ingreso está yendo para satisfacer necesidades propias.
es decir, que ni la familia está garantizando ahí un apoyo. Pues les prohibimos trabajo y luego es como seguir alimentando más la miseria. A lo que voy, o sea, tampoco estoy defendiendo, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo es lo que nos propone el enfoque de derechos, ver la secuencia de derechos, el ejercicio real de todos los derechos, ¿no? Y que la política pública tiene que estar en ese enfoque de estar garantizando todos los derechos. No solo es la prohibición, no solo es el sacarlos de estas actividades, sino garantizar que se hagan real sus derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al vestido. Bueno, ya les comentaba hace ratito este movimiento de niños, niñas y adolescentes. Es una experiencia muy interesante en Perú. Llevan casi 30 años de actividades, de trabajo, de organización. Comenzaron con actividades de debate dentro de las escuelas. Fue en colonias de Lima. Comenzó este ejercicio de que los niños fueran primero trabajando de forma colectiva, hacer asambleas, tomar decisiones de forma colectiva para ver la situación de su escuela y qué hacían respecto a esas situaciones. Eso fue generando una actitud de participación, ¿no? De interés. Estos niños, bueno, obviamente fueron creciendo, adolescentes, jóvenes, fueron dejando experiencia, les digo, llevan más de 30 años, y ahorita estamos hablando más o menos desde el 2001, 2002, el Ayuntamiento de Lima tiene su consejo de niños, niñas y adolescentes, se llama el CONA. Entonces ya tienen un espacio de participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, donde este consejo de niños, niñas y adolescentes le está aportando elementos al ayuntamiento, al alcalde, de qué está pasando con niños, niñas y adolescentes, para que el alcalde, el ayuntamiento esté viendo también la situación de niños, niñas y adolescentes. Es la experiencia hasta ahorita en América Latina de vanguardia. Ya van otros países, Ecuador ya va en ese nivel, Colombia están haciendo apenas el experimento, y aquí todavía estamos años luz de que la participación de niños y adolescentes sea tomada en cuenta, ¿no? La visión adultocéntrica que tenemos en México, la visión adultocéntrica, así como experiencia, elemento cultural, pues, descalificamos a los niños, a los adolescentes, ¿no? ¿Qué van a aportar? ¿Qué saben? Ni generamos esta experiencia de participación, de escuchar su voz, y mucho menos pues los integramos sus opiniones, ¿no? Y por eso pues el tipo de política pública que tenemos en México. Pero sí es muy interesante ver, ¿no? Ver hacia otros países qué está pasando y a ver qué podemos aprender, ¿no? Nos queda claro que no es copiar, pero sí aprender y adaptar al caso mexicano. Pasamos a respecto a la política pública, como el concepto de trabajo infantil tiene la palabra trabajo, bueno, pues se lo encargamos a la Secretaría del Trabajo. Entonces, la Secretaría del Trabajo es quien se encarga de erradicar el trabajo infantil en México, ¿no? Así con tanta precisión, ¿no? De erradicar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero aquí el comentario es, pues no solo es la actividad de una secretaría, no le toca a una Secretaría de Estado pues, hacer este trabajo de sacar a los niños de estas situaciones en peligro y en riesgo, sino es una política de Estado, ¿sí? Donde las diferentes secretarías estarían involucradas haciendo diferentes actividades para que se garanticen los derechos humanos de niños y adolescentes que se encuentran en esta situación de trabajo infantil. Pues, es de los tres poderes y es de los tres niveles de gobierno, no solo una secretaría. La política
que está desarrollando la Secretaría de Trabajo, pues tiene que ver con este programa, el programa de México sin trabajo infantil. Estos son los datos del quinto informe. Espero no cansarlos con la lectura del quinto informe en esta materia de trabajo infantil, pero tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, uno de los programas es el distintivo México sin trabajo infantil. A partir del 2015 se entregó a 273 instituciones del sector público, privado y social, así como a sindicatos que aplicaron acciones que contribuyen a la consolidación de una cultura de cero tolerancia al trabajo infantil. Entonces, pues está promoviendo que instancias privadas, públicas y sociales no contraten a niños, no tengan a niños, niñas y adolescentes en actividades laborales. Entonces es el distintivo que se les está entregando, y bueno, cada año se está haciendo y cada año se están entregando cientos de estos distintivos. Luego está otro programa, distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil. Reconoce a las empresas agrícolas que cuentan con políticas de cuidado y protección de la niña, niños y adolescentes. En su edición 2016, este mecanismo distinguió a 68 centros de trabajo agrícola de un total de 92 registrados en beneficio de 14,000 personas. Al 30 de junio del 2017 se recibieron 111 solicitudes de igual número de centros de trabajo agrícolas para participar por la obtención de este distintivo en la edición 2017. Este es otro programa. En agosto de 2016 se publicaron los resultados del módulo Trabajo Infantil 2015, los cuales mostraron que 2.2 millones de niños y adolescentes estaban en una ocupación no permitida. Bueno, ya lo que les comenté, ¿no? Está el dato del módulo de trabajo infantil, ¿no? Del 1 de septiembre de 2016, de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, a través de la Inspección Federal de Trabajo, se detectó a 4.096 menores de edad trabajando, de los cuales 30 estaban en el grupo de menores de 14 años, 56 en el grupo de 15 y 16 años, y los 4.000 restantes tenían entre 16 y 18 años de edad, por lo que se avisó a las autoridades ministeriales para la aplicación de sanciones correspondientes. Es otro de los programas del gobierno federal. Y eso es todo lo que dice el informe. Eso es todo lo que dice el informe para la erradicación del trabajo infantil. A ver, los datos que está proporcionando el módulo son fuertes. Nos está diciendo que hay que ponerle atención a los sectores rurales, porque la mayor parte del trabajo infantil, ¿sí?, está en actividades agrícolas. Y solo es un programa de distintivo para actividades agrícolas, donde no se y ni siquiera es para que no contraten, sino para mejorar las condiciones de niños y adolescentes. No es para no contratar. Y luego, si nos vamos al asunto del presupuesto, este es el presupuesto 2018. Las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño desde el 97 más o menos, le están diciendo al gobierno mexicano, incluye una sección específica en tu presupuesto de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Queremos más datos de qué está pasando con los niños mexicanos. Entonces, a partir del 2012, fíjense, ¿hasta cuándo? Ya se viene poniendo una sección en el presupuesto de egresos de la Federación de lo que se gasta en niños. Entonces está este anexo 18, es el anexo 18, recursos para la atención de niños y adolescentes, y es impresionante. ¿Cuánto se gasta en niños, niñas y adolescentes mexicanos? Se gastan 797,722 millones. Casi le estamos tirando al billón. Le estamos pegando al billón de pesos que, según el gobierno federal, ¿no? Según el gobierno federal, se está invirtiendo en niños, niñas y adolescentes. Esto sí es muchísimo, es mucho dinero. Pero lo podemos entender porque lo que hace nada más es sumar. ¿Qué actividades son para niños? Pues todo se lo suma. La Secretaría de Educación, pues son para niños. Todo el presupuesto de la SEP está ahí incluido. Cuando tiene que ver con todos los funcionarios de la SEP, el salario de maestros, y demás situaciones que conocemos, ¿no?, de algunas dependencias.
Si pasamos al otro, por favor. Entonces ya cuando revisamos el caso de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Es el ramo 14, se le entregan 4.036 millones de pesos a la Secretaría del Trabajo. Bueno, obviamente todo esto tampoco es para los programas dirigidos a niños, ni mucho menos para erradicar el trabajo infantil. Y ya cuando lo ubicamos en este sector de presupuesto para niños, niñas y adolescentes en programas que tienen que ver con niños, ¿sí? Entonces la Secretaría de Trabajo y programas para niños es de ejecución de los programas y acciones de la política laboral, y es 1 millón de pesos. O sea, ni siquiera es un programa específico solo para la erradicación del trabajo infantil, sino están metiendo en una canasta general los programas, ejecución de programas y acciones de la política laboral, donde uno de ellos es estos programas que les acabo de comentar, ¿no? Los distintivos, erradicación, y se les da 1 millón de pesos. Es 1 millón de pesos para todos esos programas. Pues, pónganle el calificativo que quiera cada quien, ¿no? Bueno, entonces es una cuestión de presupuesto. 3,000 pesos. 3,000 pesos por programa. 300,000. No, bueno. 1 millón. ¿Cuántos programas te imaginas que son? Como en general de toda la Secretaría de Trabajo, y en esa cuestión de promoción laboral pensaríamos como de unos 20 programas. $30,000. Estas son las otras instancias que se han creado para este tema del trabajo infantil. Se creó la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, el CITI. Lo que ya les comenté, el módulo de trabajo infantil, que es el registro de estos datos. Y estaba un nuevo programa ahorita con el gobierno federal, programa Campos de Esperanza. Y los que ya les comenté hace rato, los distintivos que continúa este programa, ¿no? Y pues entonces vienen pues las preguntas, ¿no? Ahora sí, cuando cruzamos la situación, a ver, con esto vamos a evitar que niños, niñas y adolescentes estén en estas situaciones, en actividades económicas no permitidas, en actividades domésticas en riesgo. Ya no checa la política pública. Sí son actividades, pero con estos datos que nos proporciona el módulo, pues nos están diciendo que no se está atendiendo específicamente la problemática del trabajo infantil. Si ya nos está diciendo el módulo que el mayor sector es en el sector, el mayor sector de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil es en actividades agrícolas, pues es donde se tendría que estar poniendo la mayor atención para evitar que niños, y no solo es el prohibir, no solo es el sancionar al patrón, al que contrata, sino a ver cómo le hacemos para que vayas a la escuela, tengas alimentación, ¿sí? Estar hablando de derechos, tu derecho a la alimentación, tu derecho a la vivienda, tu derecho a la salud, tu derecho a la educación, tu derecho al juego, tu derecho a la familia. Esa sería la visión que tendría que tener la política pública, ¿sí? No solo de forma aislada. Ya voy terminando. Bueno, es lo que les he estado comentando, ¿no? Y incluir la opinión. El módulo de trabajo infantil ya fue a entrevistar, fue a domicilio, rescató el dato. Se les puede preguntar directamente qué hacer. ¿Sí? No solo es la visión adultocéntrica de, a ver, te resuelvo el problema, sino junto con niños, niñas y adolescentes construir también la solución, que es lo que se está pidiendo desde este enfoque de derechos. Bueno, ya lo que les comentaba, no verlo de forma aislada. Ahí está pues la revisión, ¿no? El enfoque de derechos sí nos amplía pues la visión, complejiza más, pero el asunto sí es atender el conjunto de derechos, y no solo un aspecto. Bueno, por ahí dejo los datos. Gracias. Muchas gracias.
Orellana una visión muy interesante que contrasta los distintos escenarios en los cuales realmente la política pública opera, los paradigmas y los ejemplos que pueden ayudarnos a comprender qué tan desfasados estamos en la instrumentación de esta misma política pública que impacta o que pretende impactar a la niñez y a la adolescencia, y a su vez los distintos ejes críticos que sustentan esta exposición. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a darle la palabra al maestro Joaquín Cortés. Él nos acompaña del interior de la República y es un becario adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales, una beca nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido invitado por nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social y le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo de acompañarnos en esta sesión. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada agradezco principalmente a la maestra Leticia que me invitó, y bueno, voy a leer una breve reseña en el marco, ¿no? Ya que también es enfocado a los pueblos indígenas, desde la visión de los pueblos indígenas, y es muy importante mencionarlo desde esta perspectiva. Hace poquito más de 500 años, en 1517, las embarcaciones españolas zarparon en los puertos de Cuba. Su propósito principal era capturar esclavos. Posteriormente llegan a México y en el año de 1521, con la masacre de Tenochtitlan, fundan la Nueva España. Hace más de 500 años aún seguimos siendo invisibilizados. Hace más de 500 años aún seguimos exigiendo justicia. Aún seguimos exigiendo nuestra libertad de autodeterminación, aún seguimos exigiendo paz. Seguimos luchando por nuestros abuelos para que no sean olvidados, por nuestras madres y hermanas para no ser violadas y asesinadas, por nuestros niños y niñas migrantes para no ser enjaulados, no ser explotados y que no sigan desapareciendo. Un breve poema. Las maquilas. No es Ciudad Juárez, son los niños haciendo pares. No es el México del norte, es el México de las telas de muchos cortes. No es el cielo azul de los manantiales, es el azul de las mezclillas mortales. No son los hijos del patrón, son los niños y niñas de la región. No son las supervisoras, son las madres solteras trabajadoras. No son centros de desarrollo social, son maquiladoras de la explotación laboral. Bueno, esta investigación fue llevada a cabo en el 2006 y parte del 2017. Fue una investigación en el estado de Puebla. Si bien es cierto, el doctor hizo mención de que se tiene que tener prioridad sobre los lugares donde hay trabajo agrícola, pero también no podemos olvidar que también hay otros sectores no permitidos, como lo maneja el módulo de trabajo infantil, que pues existen una gran cantidad de población infantil, ¿no? Que se encuentra realizando trabajos muy riesgosos. Y en esta investigación se plantea, se retoman tres condicionantes principales sobre que la explotación laboral infantil no se debe meramente a la escasez de recursos económicos, sino a una escasa organización social y un desconocimiento generalizado de los derechos humanos. Y en esta investigación también podrías pasar la segunda, por favor. Bueno, si bien es cierto, en todos los continentes del mundo pues existe explotación laboral infantil, desde la India, Nueva Delhi, en África, en América Latina, en Brasil, y
pero también no podemos olvidar, ¿no?, que en México también sigue existiendo población infantil que sigue siendo explotada. En esta investigación fue abordada desde la perspectiva desde el enfoque de los derechos humanos, pero también del enfoque de la nueva sociología de la infancia, justamente retomando una parte, ¿no?, que menciona, una gran parte ya la mencionó el investigador José Gerardo, que son los 4 principios fundamentales que retoma la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero si bien es cierto, también ligando un poco esta investigación con el enfoque de la nueva sociología de la infancia, desde un enfoque estructural, que son estas condicionantes que se plantean aquí, la escasa organización social y el desconocimiento generalizado de los derechos humanos. Desde esta parte se buscó estudiar estas estructuras que inciden, ¿no?, en cómo los niños pues son condicionados a vender su fuerza de trabajo en las maquiladoras del vestido. La siguiente, aquí también ya lo mencionó el investigador, ¿podrías pasarle? También la siguiente, por favor. Y la siguiente. Y bien, aquí pueden ver algunos elementos de la nueva sociología de la infancia, lo que les había comentado y la relación que guarda con esta investigación. Desde luego que esta investigación fue desarrollada con un enfoque ligándolo también con trabajo social. Ala Young y Boris Lima, un investigador, un trabajador social pionero, plantea que pues el trabajo social justamente hace de este tipo de estudios que son desconocidos, para que a partir de ahí se puedan crear propuestas, ¿no?, de intervención y de transformación social. Y Boris Lima también plantea que se deben de conocer estas problemáticas desde el explotado, el marginado, el campesino, el obrero que vive esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Y aquí hice un mapa para que puedan ver que en el sureste de Puebla, es una población de hablante de lengua del náhuatl, una lengua indígena. Colinda al con Oaxaca y con Veracruz. También son estados que son de los principales estados hablantes de lenguas indígenas. Aquí en esta parte se ve el municipio donde se hizo la investigación, en Ajalpan, Puebla. Fue el lugar donde se llevó a cabo la investigación en las maquiladoras, donde pues se encuentran niños explotados, ¿no?, que trabajan más de 45 horas a la semana. Ya posteriormente les voy a mostrar algunas verbalizaciones, que es lo que también interesante que conozcan. Como lo había planteado el investigador, a veces hace falta que la población infantil exprese, ¿no?, estas inquietudes y que manifieste estas injusticias, ¿no?, que se están llevando a cabo en esta parte de nuestra República Mexicana. La siguiente, por favor. Y bueno, esos ya son los resultados de la investigación que se llevó a cabo. Por lo regular, la industria maquiladora está clasificada en tres grandes procesos, que es el primero, que podría ser la mesa de corte. La segunda, la maquiladora como tal, ¿no? Es como una categoría nativa, podría decirse, desde la perspectiva antropológica, que utilizan los obreros, ¿no?
el último proceso es la lavandería, que es donde pasa el último proceso, el pantalón de mezclilla. Entonces, si nos ponemos a analizar, la mayoría tenemos pantalones de mezclilla y probablemente nuestros pantalones fueron elaborados por manos de un niño o una niña, ¿no? Y ahí también se puede observar el salario mínimo y el máximo que se gana en una maquiladora. Se gana desde 550 pesos a la semana hasta 750 a la semana. Ese es el sueldo más bajo y es donde se puede identificar a los niños y niñas. El último puesto es de entre 2.500 a 5.000 pesos, que es donde se encuentra que se encuentran los altos rangos, ¿no? De trabajadores, los que perciben un ingreso mayor. La siguiente. Y aquí pueden verlo, aquí pueden ver cómo las distintas ocupaciones clásicas o típicas de la maquiladora. Y en esta parte donde yo encierro en un círculo rojo, es el sueldo común, ¿no?, que puede ganar un niño o una niña en estas maquiladoras. La siguiente. Bueno, y el análisis contextual, pues en general niños, niñas, adultos, mujeres, madres solteras, trabajan en condiciones precarias, con más de 45 horas de trabajo a la semana, sin seguridad social, sin ninguna prestación, con agresiones físicas y verbales. Y es como en general las condiciones para contextualizar, ¿no?, en el medio, el ambiente en donde se encuentran involucrados los niños y niñas en México. La siguiente, por favor. Y aquí pueden también, si alcanzan a ver estas características de las maquiladoras en particular en esta región, que son sueldos bajos, amenazas en caso de no ir a trabajar, con despedirlos sin darles el aguinaldo, les cobran cierta cuota por llegar tarde, etcétera, ¿no? La siguiente. Y ya es como tal el análisis empírico del presupuesto planteado, que como les mencioné al principio, que la explotación laboral infantil no se debe meramente a la escasez de recursos económicos, sino que a la escasa organización social y a un desconocimiento generalizado de los derechos humanos. Y antes esta población se dedicaba a elaborar ladrillos artesanales, canastos, entre otros, y principalmente a la agricultura, pero han cambiado. Aquí pueden ver una imagen de la camioneta. Esta camioneta traslada a los trabajadores de los distintos municipios e incluso de municipios cercanos a Oaxaca, y trasladan a los trabajadores a las industrias maquileras. También pueden observar a personas en bicicletas llevando bultos de pantalones de mezclilla. Pues prácticamente se ha cambiado el ladrillo, el adobe, por los pantalones de mezclilla en este municipio. La siguiente. Y aquí pueden ver, ¿no?, estas dos imágenes de cómo, estas dos fotos de cómo era antes el municipio y cómo es actualmente, ¿no? Cómo ahora es en menor medida este trabajo de tipo artesanal, donde los trabajadores destinan el tiempo, tienen una libertad, ¿no?, en desempeñar su trabajo, a comparación del otro tipo de trabajo que pues sufren una serie de violaciones a sus derechos laborales principalmente. Y aquí pueden observar, son dos fotos de niños que pues son trabajadores de estas industrias que no tienen ni las menores medidas de seguridad.
La siguiente. Aquí también otra foto de una maquiladora un poco mediana o grande, podría decirse. La siguiente. Y esta son algunas verbalizaciones de los niños que son violentados física y verbalmente. Esas son las condiciones de explotación, ¿no?, que planteo, explotación laboral en las maquiladoras del vestido en el municipio de Ajalpan, Puebla. Son verbalizaciones de compañeros de trabajo, y también de niños que posteriormente les voy a mostrar. La siguiente. Bueno, y esta siguiente variable es en torno a la organización social. Aquí se identificaron 4 elementos principales que son los que impiden a que el obrero y la misma esencia del trabajo pues también impide que se lleven a cabo, que mostró más bien estos elementos que impiden, ¿no?, la organización social de los obreros dentro de las maquiladoras para exigir ciertos derechos que tienen. Aquí pueden ver en cuanto a las relaciones, pues en cuanto a las relaciones que se establecen entre los obreros, entre la relación muy vertical, ¿no?, que se establece entre los patrones y los distintos rangos que existen dentro de las maquiladoras. El otro elemento son las reuniones. Los obreros, hay evidencias de que los obreros han intentado organizarse para exigir sus derechos laborales, pero han sido despedidos injustificadamente. Y los conflictos que se dan, ¿no?, dentro de las maquiladoras. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí podemos ver una verbalización de uno de los trabajadores que mencionan el grado de autoritarismo que se lleva a cabo dentro de las maquiladoras, y esta serie, ¿no?, de violaciones como el pago de días festivos, las vacaciones, los aguinaldos y las constantes amenazas. Y aquí también, si bien es cierto, se planteó que hay un desconocimiento generalizado de los derechos humanos. Sí existe un conocimiento muy somero en cuanto a los derechos humanos laborales, tanto adultos como niños que fueron entrevistados en una secundaria, y unos niños que son trabajadores de tiempo completo, adultos e incluso dueños de las maquiladoras, pero no hay como tal la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, incluso no tiene presencia en esa región, ¿no?, en Tehuacán, Puebla. Entonces también, lo más cercano que mencionaban los trabajadores para exigir su derecho era acudir al municipio. ¿Y con quién? Pues al presidente municipal, ¿no?, o a estos, o llamarle a los policías, o en fin, hay un desconocimiento para llevar a cabo un procedimiento debido, ¿no?, para el ejercicio de los derechos humanos en las maquiladoras. La siguiente. Y pues aquí una verbalización de un trabajador que menciona que no tiene nada de derechos. El único que tiene derechos es el patrón de el patrón o el dueño de las maquiladoras. Así. Y aquí ese es fundamental, ¿no?, porque también aquí se trabajó con los menores de una secundaria que trabajan
trabajan medio tiempo y estudian, ¿no? Y entonces aquí los niños qué visión tienen, ¿no? Y contrastarlo, si en realidad, pues, si en realidad han preferido trabajar, ¿no? Y a qué se debe, ¿no? Que se vayan a trabajar. Si bien es cierto, pues sí, es de hecho que es por la escasez, ¿no? De los recursos económicos, pero también podemos ver que hay un impedimento, ¿no? Para que los trabajadores puedan formar un sindicato, puedan exigir, ¿no? Ciertos derechos, por ejemplo, uno de varios ejemplos. Y que si bien es cierto, si existe un conocimiento generalizado de los derechos humanos, pero no hay acciones, ¿no? Que se lleven a cabo al menos en esta región, para reducir la explotación laboral infantil. La siguiente. Y aquí, en torno a esta investigación y a este planteamiento, se desarrolló un proyecto de intervención social, ¿no? Aún está en propuesta para que se lleve a cabo. Esto es con base al aporte que dieron los diversos actores involucrados en este sector económico, como patrones, compañeros de trabajo, niños, familiares y autoridades, ¿no? de la región. Entonces el título de esta propuesta de intervención social es el azul del cielo es mejor que la mezclilla, el color de la mezclilla, una propuesta de intervención social que tiene como principal objetivo reducir la cantidad de niños que están siendo explotados en estas maquiladoras del vestido. La siguiente. Para lo cual se plantearon ciertas estrategias y la metodología en cómo se va a llevar a cabo y 4 etapas de implementación, así como las técnicas e instrumentos para llevar a cabo este proyecto de intervención social. La siguiente. Y aquí se plantean 5 estrategias principalmente. El primero de ellos es conformar organizaciones y líderes sociales dentro de la comunidad. El siguiente es crear nuevos espacios de oportunidad económica de las familias con uso sustentable y sostenible de sus recursos, de los recursos de la comunidad. Fomentar el conocimiento y el debido procedimiento para la defensa de los derechos humanos y adaptar espacios que contribuyan al desarrollo integral de los menores, y como último la promoción de la salud. La siguiente. Bueno, esta es una frase al final y les agradezco, y si tienen alguna duda en cuanto a las estrategias. Gracias, Pastor Cortés. Vamos a abrir la sesión para sus consideraciones, sus preguntas, por favor. Adelante. La verdad, me parece una excelente investigación la que lleva a cabo maestro Paquinda. Yo quisiera complementar tu investigación, esperando que a lo mejor no lo conocías, no estabas en el entendido de que la Suprema Corte de Justicia ya aprobó el hecho de que lo avaló, más bien, que esa clase de explotación, el que gane menos del salario mínimo es una trata de personas, literal, es un delincuente. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo en consideración, porque yo también lo estoy haciendo valer a través de un juicio laboral, lamentablemente, en donde el tribunal se va a atrever a decirme que efectivamente digamos que no va a pagar el dueño o el propietario, pero está sustentado con un salario de 0 pesos, entonces te quedas. O sea, se trata de personas, literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque justamente quita la dignidad humana, ¿sí? Al momento de quitarles las prestaciones laborales. Si para eso fueron
hechas, ¿no? Entonces espero que lo puedas tomar en consideración, es como un comentario. A mí ¿Más? Buenas tardes. Bueno, aunado a lo que acaban de comentar, yo estoy con la idea de que en las propuestas que se hacen al final, no veo que mencionen, por ejemplo, el hecho de involucrar a los menores en educación. Me llama la atención porque es importante ver sus condiciones laborales, necesariamente, urgente, pero yo creo que también se tendría que implementar alguna política para garantizarles el derecho a la educación, porque si bien es cierto, sus derechos laborales son importantísimos en esas condiciones de explotación que viven, no viene la parte donde diga también tendrán que asistir a la escuela o tener tantas horas de escuela, o se le garantizará tanto tiempo, tanto nivel escolar o lo que sea, ¿no? Entonces es algo que me llamó la atención. Y bueno, aparte del trabajo infantil en estas áreas, también me parece como que está en riesgo grave nuestra población infantil en México, porque si aparte de los problemas que tenemos en el trabajo agrícola, en el trabajo de maquila, si pensamos que también el crimen organizado los puede estar jalando como trabajo de explotación para venta y quién sabe cuántas cosas más de actividades relacionadas con la droga, pues yo veo una política de Estado bastante deficiente, o creo que no existe. Lástima de tantos convenios y tantos tratados que tenemos, donde realmente los vemos en un estado completamente vulnerable, ¿no? Donde te queda más fácil tratar de irte a otro país que hacer algo en tu país, porque no tienes, a pesar de que tenemos toda la complementación legal que nos dice que en la tercera constitucional que tenemos derecho a la educación, realmente el Estado no está haciendo nada, está volteando para otro lado y no está garantizando la educación, y no está garantizando las condiciones laborales, y no está garantizando nada para los menores, y los tenemos completamente en un estado de indefensión prácticamente, creo yo. En cuanto a esa parte, ahí, si bien es cierto, nada más planteo como estas 4 estrategias que están detalladas en el documento más completo, ¿no? Entonces ahí podría ser, ahí estaría incluido en la adaptación de nuevos espacios para el desarrollo integral de los menores. Entonces ahí en esa parte se plantean una serie de actividades artísticas, educativas, culturales, pues que complementan, ¿no?, el desarrollo de la infancia. Preguntas, Joaquín. ¿Cuántas maquilas hay? ¿En el municipio sí tienen más o menos? Claro. Te digo las preguntas. Muy bien. ¿Cuántas maquilas hay? Y más o menos como cuántos niños, menores de 18 años se encontraron. ¿Son más niñas que niños? ¿Cuántos niños? Por los testimonios aparece a partir de los 12 años. ¿Hay menos? ¿Hay de menos edad? Y ellos están tiempo corrido, las 8 horas diarias o más horas. Dices que son 45 a la semana, que es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Más de 45. Más de 45 horas. Ok. Déjame sumar. La intervención que se está pensando. ¿Quiénes son los profesionales que van a realizar la intervención? La intervención social. ¿Cuál es el proceso de capacitación? ¿Cuáles son las premisas de la intervención? Y si bien el fondo es la complejidad del trabajo infantil en sus injusticias que nos narraste, ¿cuál es el centro estratégico, el eje estratégico? Bueno, respondo primero
pregunta que plantea el doctor José Gerardo. El municipio me proporcionó la cantidad de maquiladoras que existen y plantea que existen más de 186. Caso contrario que mencionan los entrevistados, que dicen que hay más de 200, ¿no? Hay como 250 maquiladoras. Ellos son, ¿no?, los que viven diariamente esta situación, los trabajadores, los dueños. Entonces, pues, pero oficialmente la regiduría de comercio del municipio de Ajalpan, Puebla, menciona que hay 186 maquiladoras, que lo pueden ver también en el proyecto de investigación que se llevó a cabo. Y hay más niños que niñas. Hay más niños, sin duda, también debido a la situación cultural, ¿no?, de la región, que pues las mujeres tienen que quedarse en la casa y los hombres tienen que salir, ¿no? Entonces, por lo regular hay más niños, ¿no? Proporcionalmente existen como 3 niños de cada 10 trabajadores de la maquiladora. Y entonces y también hay niños que pues, sí se encuentran laborando medio tiempo y de medio tiempo estudian y medio tiempo trabajan. Por lo regular se da más en niños de secundaria, ¿no?, que con un rango de edad entre 11, 12 a 15 años de edad, ¿no? Las horas de trabajo que llevan a cabo los niños son más de 10 horas al día, ¿no? Son más de 10 horas al día con una hora de comida. En algunas maquiladoras les cobran retardos por un peso al minuto, o la media hora les cobran incluso hasta más de lo que no les pagan, ¿no? Entonces es completamente grave, ¿no? En condiciones muy desfavorables se encuentran en algunas maquiladoras les dan 10 minutos para desayunar, para comer, pero no hay un lugar como exclusivo, ¿no? En las máquinas, ahí con la pelusa, del pantalón de mezclilla, etcétera. Sí, respondí. Bueno, y la propuesta de intervención social, esta propuesta que yo planteo es justamente con base a estas 3 premisas principales que planteo al principio, por eso menciona al final, pero justamente también me ha llamado, como que me ha dejado como una inquietud de que no se considera la población que vive esta situación, ¿no? O sea, a veces se retoma, como bien lo plantean como nuevos investigadores en este tema, Sosensky, una historiadora del Instituto de Jurídicas, planteaba eso, ¿no? Que hay que dejar de ver desde el mundo adulto a los niños, ¿no? Si ellos te han aportado tanto a tu economía, a la situación política, a los movimientos sociales, tan solo habría que recordar al niño Narciso que participó en tal movimiento, ¿no? O que tanto han aportado los niños a la economía. Entonces resulta un poco incongruente no considerarles, ¿no?, en el desarrollo de estas políticas públicas que van encaminados hacia ellos. Pero entonces en esta investigación retomo propuestas de personas, de familiares de los niños, pero también de los dueños de trabajo, porque en sí no puedes, ¿no?, desaparecer estas maquiladoras porque son un modo de subsistencia, ¿no?, de la región. Entonces ahí se retomaron propuestas hechas de los dueños de las maquiladoras, los encargados,
los familiares y los niños, ¿no? Propiamente, ¿qué es lo que tú necesitas, ¿no? Yo planteaba una pregunta de, si tú fueras presidente municipal, ¿no? ¿Qué harías por los niños y niñas, ¿no? Decían, yo les doy becas o les daría, les daría alguna computadora, les daría útiles, les daría, ¿no? Una serie de necesidades que ellos mismos, ¿no? Sienten. Y entonces se retomaron estas tres premisas: la organización social, derechos humanos y como tal pues las propuestas, ¿no? de los niños. Entonces, en torno a eso, por eso al final se desarrolla, ¿no? Con base a estos tres presupuestos que se plantearon para concluirlo. Y si bien es cierto, ahí planteo en estas estrategias, planteo en una de las estrategias la conformación de organizaciones sociales, conformación de comisiones, etcétera. Es también darle este enfoque desde la nueva sociología de la infancia, involucrar al menor, hacerle partícipe para la resolución de esta problemática, ¿no? Que está viviendo actualmente el Estado de Puebla. Y bueno, algo más que quisiera mencionar es que esta investigación que desarrollé también permite abrirnos una interrogante de que habrá otras maquiladoras, y también qué tipo de población, ¿no? Es la que está, ¿no? siendo explotada en otros, porque no solamente es en la región de Puebla, también es en Jalisco, en el norte principalmente, que fueron como el principal lugar, ¿no? donde se incursionaron las maquiladoras, y en Yucatán, ¿no? en el sur del país. Muchas gracias. Vamos a finalizar con 2 o 3 participaciones. La de usted, adelante. No es fácil el problema, ¿no? que se está generando por las cuestiones de pobreza, por la dignidad de quienes estamos hablando, ¿no? Porque creo que ese es el centro si hablamos de un enfoque de derechos humanos, pero también hay diversas visiones de los derechos humanos, ¿no? Como usted, bueno, si es vista desde Occidente, la criminalización o la abolición del trabajo infantil, o si es tomar en cuenta la sociología de la infancia, etcétera, ¿no? Creo que si hablamos de un enfoque de derechos humanos centrado en la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Habrá los mínimos que tengan que considerarse, aunque se le cuestione, se le tome en cuenta como sujeto de derechos a la niña, niño o adolescente, mínimos que no podrían rebasarse, ¿no? Porque lo que estamos hablando aquí ya es una explotación, es un trabajo que es un delito, ¿no? Entonces ya no puedes poner a ver si es o no permitido, si es riesgo, etcétera. Ya ahí estamos hablando de una cuestión de delito. Entonces yo creo que hay que partir de esa integralidad de las niñas, niños y adolescentes como seres humanos y la integralidad de los derechos, como decía también la profesora. O sea, hay que ver si tienen satisfechos los demás derechos para entonces decir si tienes también, si tú decides integrarte a esta participación laboral, pero no en esos horarios, ¿no? O sea, tendría que haber tipos de trabajos y de horarios y condiciones, un observatorio que regulara, ¿no? Estas cuestiones, pero pues es difícil por lo que se señala también. Estamos en un sistema social, económico y político que le interesa tener esa mano de obra, ¿no? Entonces no está fácil, pero está interesante el planteamiento para justamente ver las políticas públicas, qué es lo que van a modificar, ¿no? Y con qué recursos, primero para satisfacer el resto de los derechos a la alimentación, a la vivienda, a la salud, etcétera, y después hablamos, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar y
cómo pueden integrarse desde esa perspectiva latinoamericana o en el caso de Perú, ¿no? De que estamos hablando de 30 años que llevan un ejercicio distinto, pero me imagino que esas niñas y niños ya desayunaron, ya comieron, ya cenaron para hacer estar en esas condiciones de querer seguir trabajando. Ya la razón. Interesante participación, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Adelante, por favor. Yo creo que principalmente hay un aspecto que mencionó el maestro, que es alternativas económicas por el desempeño laboral, ¿no? Entonces, aquí creo yo que sería importante considerar la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay más oportunidades laborales, pues de alguna manera podríamos casi suponer o esperar que los empresarios pues ya tienen ahora un poco más de competencia y podrían quizás mejorar las condiciones laborales. Porque cada empresa o las empresas que yo he tenido oportunidad de trabajar con ellas, ¿qué sucede? El patrón puede tener ingresos o la empresa puede tener excedentes económicos de 200,000, $1 millón de pesos mensuales o más, y el trabajador no trae ni una camisa, o trabajan con harapos, aún aquí dentro de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué razón no invierten en un uniforme? ¿Por qué razón no les preocupa esa situación? Entonces, a mí me da la impresión que entonces lo que son las cuestiones de los derechos humanos, los convenios internacionales, todos estos tratados, pues sí, o sea, está bien la firma de cada uno de ellos, está excelente, pero las estrategias de cómo se están llevando a cabo, pues en realidad dista mucho de nuestra situación social. Entonces, ciertamente me parecen muy interesantes sus propuestas, apoyo la segunda principalmente, pero creo que nos está fallando la cuestión de instalar, de llevar a cabo, ¿no? Porque como bien menciona, estamos aquí cerca de Puebla, 2 horas, y ya no hablemos de Chiapas, ¿no? Porque ok, llega la policía ministerial, cierra el lugar, demanda, no sé, ya termina la quiebra el dueño, y la gente acaba de decir, ¿y ahora qué voy a vivir? Como sucedió en Sudamérica, ¿no? No recuerdo bien el caso, pero dicen, no, pues yo mejor me regreso a trabajar, me meto en una miseria. Entonces, es un salario absurdo, sin embargo dicen, pero es lo que es. Gracias, por favor. Antes que nada, buenas tardes. Solamente considero que hablar de niños en México es un tema un poco fino y delicado. En esta parte en la que hablamos del trabajo infantil, hay diferentes tipos de trabajos. También podemos hablar, por ejemplo, de un trabajo doméstico, ¿no? Niños cuidando niños. ¿Qué está pasando entonces con los papás, con la familia? ¿Qué está pasando, como usted lo decía, con sus necesidades básicas? Con esas necesidades que hay que cubrir y que especialmente empieza por el trabajo, ¿no? Creo que es un plan a largo plazo donde se tiene que incluir a muchas disciplinas, ser un trabajo interdisciplinario, más bien dicho, salir a campo y estudiar toda esta situación y realmente empezar a hacer algo por ellos, ¿no? Existen muchos temas de los niños, desde la trata, desde el trabajo infantil, desde ahorita lo que estamos viendo, ¿no? Con los niños migrantes. ¿Qué está pasando? Si pensamos que no es un problema de los niños, sino de nuestro propio país, sino de México, ¿qué le está pasando entonces a los niños del futuro, ¿no? ¿Qué queremos para esos niños? ¿Qué queremos para nuestros propios hijos también? Por ejemplo, ¿cómo invertimos nosotros en su educación de los niños, en la educación de la escuela, de la cultura? Tenemos que ver primero por nosotros y claro por los demás, pero entonces, ¿cómo podría ser que sea un trabajo de gobierno-población para que reduzca esta tasa, ¿no? Como usted bien decía, no es que trabaje, sino cómo lo hacen, en qué condiciones trabajan, ¿no? Es poner como más atención ahí. Muchas gracias. Vamos a tener dos consideraciones de cierre de los ponentes, ¿sí? Ojalá nos puedan obsequiar una opinión final. Yo solamente enfatizar pues una especie como de hilo de conexión entre ustedes, entre lo que hoy nos ofrecieron,
donde es muy importante darle su lugar al aspecto cultural, al aspecto normativo, a la política pública y su capacidad de gestión, y esa parte tal vez dibujarla en un proceso de intervención, ¿sí?, como el que usted está pretendiendo ofrecer en este horizonte de problemas que hoy nos narró y nos fundamentó, y ver que las implicaciones van más allá de una acción incluso pretenciosamente integral, es decir, hay contextos, hay andamiajes, hay intersticios que involucran la responsabilidad de los padres propiamente, el sistema educativo que es clave, como muy bien se señalaba, verificar que tenga su lugar en los proyectos de vida de las niñas y niños, y ver hasta dónde las niñas y los niños involucrados en esta problemática tienen un nivel de conciencia del sistema de responsabilidades que están teniendo, ¿no? O para qué, no solo para su subsistencia no está sirviendo estas condiciones de miseria, y a su vez cuáles son las violencias colaterales que están involucradas. Es decir, parece pues que esto es solo un primer abordaje, ¿no?, a lo que usted está muy bien mostrando en sus hallazgos y en el tipo de respuesta que parece que va a implicarlo un rato más en su investigación. Entonces, finalizamos en principio con usted, doctor, y cerramos. Sí, gracias. Pues sí, interesante, ¿no? Interesante el caso, porque eso, ya ver un caso en concreto, pues sí nos dimensiona mucho mejor la situación de niños y adolescentes. Y sí, se me hace muy peligroso. Se me hace muy peligroso a qué situación nos han orillado. ¿Sí? Definitivamente, sí, es un tema de trata. Es un delito de trata. Lo que está pasando con niños es trata con fines de explotación laboral. Sí, es un delito. Pero viene este asunto de ¿qué hacemos con ¿qué hacemos con el delito, ¿no?, que ya tenemos? ¿Sí? Lo quitamos, ¿con qué nos quedamos? O sea, para mí sí se me hace muy riesgoso, muy peligroso que lleguemos a este tipo de situaciones. Y sí creo que podemos darle la vuelta. Creo que sí, y de hecho nos toca, ¿no? Nos toca hacer ese trabajo de darle la vuelta en las dos partes, ¿no? En la parte de como sociedad y en la responsabilidad que tienen las autoridades, ¿no? Pues el primer dato, así como muy simple, muy lógico, ¿no? Muy lógico. Si ya tienen un diagnóstico, pues utilícenlo para elaborar esa política pública de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Y no estar haciendo cosas que no tienen que ver con el diagnóstico. Eso nos toca como sociedad decirle a la autoridad, ¿no? Usen sus propios diagnósticos para elaborar su propia política pública, ¿no? Nos toca también como sociedad estarle insistiendo a la autoridad, al Estado mexicano, pues que se ponga las pilas. Sí, es una invisibilización, es un desamparo el que hay respecto a niños, niñas y adolescentes mexicanos, ¿no? Sí, por lo menos los instrumentos pues, son un referente, ¿no? No lo son todo, pero son un referente con el que se puede estar exigiendo el ejercicio real de derechos, pero nos toca como sociedad. Si como autoridad no lo han entendido, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 2014 es una ley muy buena. ¿Sí? Esta ley que tenemos ahora de Ley General es un avance cualitativo muy bueno, pero ahí está como muchas leyes mexicanas. Tenemos muchas leyes mexicanas muy buenas que en la realidad no bajan. Esperemos que el CIPINA se ponga a hacer su trabajo para formar a los funcionarios públicos en esta perspectiva de lo que son los derechos de los niños, y no veamos este tipo de programas y de política paralelo a los instrumentos internacionales de derechos humanos, paralelo a la realidad mexicana y paralelo a las necesidades de cada lugar. O sea, sí, yo creo que sí, nos toca de los dos lados. Si no se ponen en ello las pilas, pues nos toca como sociedad ponernos las pilas, ¿no? Y es interesante el ejemplo
que se está poniendo aquí para la intervención en un municipio. Pienso también en los costos-beneficios. De tener un salario bajísimo con esta situación de explotación a nada, pues creo que sí, ¿verdad? Cualquiera le entraríamos a esa situación, ¿no? De nada a esto, pues le entramos a esto, pero sí se me hace interesante la provocación de la reflexión que estaba sugiriendo el profesor Isnardo sobre qué tan conscientes son los niños y niñas sobre su propia situación, ¿no? Y por ejemplo hacer la reflexión con los adultos en esta lógica de costos y beneficios, las implicaciones que tiene toda la maquila. Se tiñe la mezclilla ahí en esos pups. Los químicos que utiliza la mezclilla son altamente contaminantes, son muy tóxicos. Entonces a unos 10 años en adelante se van a comenzar a ver los efectos, y depende cómo se esté tratando esa agua, si la están echando al río, en el ambiente y a la salud. A la salud. Lo que va a pasar con el agua que se esté filtrando, ¿no? O sea, los costos que va a haber posteriormente también sería interesante verlos, ¿no? Por eso esta lógica de costos-beneficios, no solo en el momento, sino a futuro. Gracias, doctor. Pues parece que fue un ejercicio para ponernos a prueba para ver si su investigación va. Muy bien, pues. Adelante. La hacemos colectiva. Bueno, es muy importante, bueno, aquí porque el doctor puso como un panorama general, y este es un caso concreto, ¿no? Que es una realidad, ¿no? Que se está viviendo en el estado de Puebla. Y bueno, la intención de este proyecto de intervención es llevar una prueba piloto en una comunidad, y en caso de que pues sí tenga resultados favorables, implementarlo a los demás municipios de la región, y con miras de que también se pueda llevar a cabo en otros estados que tengan la problemática similar, ¿no? que vive el estado de Puebla. Algo fundamental que mencionaba el doctor Isnardo era de cómo se va a llevar a cabo. La otra parte que menciona el doctor José es los costos y beneficios. Para esto, el trabajo social tiene una perspectiva desde la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Por ello, en la propuesta de intervención social se pretende involucrar a una serie de profesionistas para llevar a cabo esta investigación social, dependiendo de cada estrategia que se vaya a llevar, ¿no? Y si bien es cierto, y ahora cómo se va a llevar a cabo, de dónde se va a sacar, ¿no? El dinero. En esta parte se detalla de dónde, con qué instituciones se puede hacer el vínculo con el municipio, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones educativas, culturales, dependiendo de la estrategia que se vaya a llevar a cabo, y con distintos profesionistas, artistas, abogados, médicos, nutriólogos, etcétera. Y entonces, pero eso ya se detalla, se detalla en el proyecto de intervención social para que tenga cierta viabilidad, ¿no? Les voy a suplicar que ofrezcamos un aplauso final. Nuevamente de recibirles en la Escuela Nacional de Trabajo Social. La próxima sesión creo que va a ser en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, allí frente a Plaza República, en Plaza Loreto. Quisiera dar la palabra a nuestro
también anfitrión, pues de casa, el maestro Fernández. Muchas gracias por todas las atenciones y el apoyo a la coordinación de este evento. Gracias. Pues gracias a todas y a todos por esta presencia el día de hoy aquí. La sexta conferencia será en el mes de agosto. Esta conferencia, además, con la connotación de estar enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el día 9 de agosto. Entonces, la sesión del 29 de agosto tendrá esa particularidad específica de hablar del contexto hoy de los pueblos y comunidades indígenas. Varios de estos temas se volverán a tomar porque esto es parte del contexto de los pueblos indígenas, las maquiladoras en diferentes entidades de nuestro país, y parte de la población indígena migrante que no sale de nuestro país, sino que migra dentro del propio país, termina justamente en estas instancias, dentro de los campos agrícolas, dentro de las maquiladoras, dentro del trabajo doméstico, las mineras, toda esta circunstancia que tiene que ver con cómo es el contexto de los pueblos indígenas hoy. Ya no solo allá, en esas distancias, en esas localidades, esas comunidades alejadas, sino es un indígena que ha llegado a las ciudades, a las grandes urbes, y cómo se ha ido incorporando en este esquema sociocultural y cómo permea aún los procesos discriminatorios en torno a todos estos procesos también, en donde, si bien existe un adultocentrismo, bueno, pues el etnocentrismo es una circunstancia que tampoco nos abandona. Entonces ahí seguimos y es importante continuar con estas reflexiones. Entonces les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en esa siguiente sesión. Les haremos llegar, si ustedes nos lo permiten, vía correo, que ustedes nos hicieron favor de proporcionarnos, les estaremos haciendo llegar la invitación para la siguiente sesión y esperamos nos acompañen. Por lo demás, agradecer el espacio que nos brinda hoy la Escuela Nacional de Trabajo Social, que en colaboración con Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos impulsado este ciclo de conferencias en torno a los diferentes temas que involucran a los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias al doctor Pedro Bernardo por la moderación de este evento. Muchísimas gracias a todas y todos.